Hola, ¿qué tal? Es un gozo y un privilegio poder saludarte en una edición más de tu TCD Tiempo con Dios. Es una bendición poder celebrar juntos a Dios por un año nuevo. Comenzar este año con Dios, con las expectativas puestas en la palabra, en sus promesas, en todo lo que Él hará. Yo te bendigo en cualquier lugar del mundo donde nos estés escuchando, donde sigas este canal. Bendecimos tu vida, tu familia. Que Dios bendiga los planes que Él ha puesto en tu corazón para que te vaya bien en todo. El pasaje para este día es el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 15. Las buenas nuevas de salvación. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Acudía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días. Era tentado por Satanás y estaba con las fieras, y los ángeles lo servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio de Marcos, según los estudiosos, fue el primer evangelio en publicarse. El autor muy probablemente es Juan Marcos, aquel que se regresó del primer viaje misionero, compañero de Pablo y Bernabé, y que más tarde el apóstol Pedro, escribiendo una de sus cartas, dice: os saluda Juan Marcos, mi hijo amado. Los estudiosos coinciden que Marcos escribió las memorias de Pedro y por eso recibió tal crédito, además de su cercanía con el equipo apostólico. Lo vemos en Hechos, cuando Pedro es encarcelado y es en casa de Juan Marcos que se hacía la oración. Su madre se llamaba María. Vemos entonces un hombre muy cercano a Jesús, que es muy probablemente que sea aquel joven que seguía a Jesús envuelto en una sábana a la noche del arresto. Hay tantas cosas que podríamos decir. Y este evangelista comienza predicando este evangelio dirigido al mundo romano. Y el principio de su evangelio declarando a Jesús el Hijo de Dios. También otra cualidad de este evangelio es que presenta a Jesús en acción. El Jesús de los milagros, el Jesús del ministerio. Omite toda la parte del anunciamiento, del nacimiento. El inicio previo al ministerio es el ministerio de Juan el Bautista. Juan, como ya vemos, es un ministerio necesario, el ministerio de la preparación del camino del Mesías. Previo
a recibir a Cristo, debe haber en el corazón del creyente una preparación, algo que nos alinea, algo que nos lleva a encontrarnos con Él, y es el arrepentimiento. Y el mensaje de Juan, un mensaje de arrepentimiento diciendo en el desierto: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente venía a ser bautizados por Juan en el Jordán. Y Jesús, viniendo de Judea, de Galilea, viene a la región de Judea y visita a Juan para ser bautizado. Nos describe la actitud de Juan y sus vestimentas, un tipo profeta Elías, un hombre rudo, un hombre con una predicación fuerte, confrontativa, y hasta su vestuario, un hombre apartado en el desierto, vestía piel de camellos y comía langostas y miel silvestre. Para muchos, Juan el Bautista pudo haber venido de una comunidad de los esenios, que era una comunidad que se había apartado para vivir una vida más piadosa, fuera de la sociedad. Y también un hombre con el carácter y el espíritu de Elías, con un celo de Dios para confrontar a toda aquella nación al arrepentimiento. Y no solo a la nación, a todas las naciones. La venida del Mesías estaba para manifestarse, el tiempo de la salvación estaba cerca, pero también es tiempo de arrepentimiento. Entonces, cuando hablamos de salvación, hablamos de que es tiempo de alinear nuestras vidas, de dejar de hacer lo malo. ¿Quieres acercarte a Dios? No podemos seguir arrastrando nuestro pasado, no podemos seguir arrastrando nuestros pecados. Tenemos que cortar. Eso se llama arrepentimiento. Tratar con el pecado, abandonarlo, dar media vuelta y seguir el rumbo de Dios, en dirección del Señor. Juan declaraba acerca de su bautismo, diferente al bautismo que daría el Señor Jesús. El bautismo de Juan, un bautismo en agua, un bautismo que expresa el arrepentimiento. En cambio, manifiesta que Cristo, Él nos bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Y habla acerca de esa llenura que el creyente experimenta cuando Cristo llena su vida, toca su corazón, el Espíritu Santo morando dentro de nosotros para capacitarnos, para darnos la habilidad de vivir esa vida que no es posible fuera de Dios. Solamente en Cristo, por Cristo, en Él y por Él tenemos victoria, tenemos libertad. El Señor Jesús, después de ser bautizado, es llevado por el Espíritu al desierto. El desierto expresa el lugar de la tentación, el lugar de la prueba, pero el lugar de afirmarse. Después de que tienes un encuentro con Cristo, que eres investido, sí, somos probados, somos tentados, pero nuestra vida debe contar con la firmeza con la que tuvo Cristo para poder caminar en victoria sobre la tentación y sobre el pecado. Cuando Jesús vino y Juan fue encarcelado, todo esto nos lo resume este prólogo del Evangelio de Marcos de una manera muy corta, y nos dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue predicando por la región de Galilea el Evangelio del reino de Dios. Y dos cosas bien importantes quiero decir del mensaje de Cristo. Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Nota, es tiempo de que todo hombre, toda mujer en todas las naciones se arrepiente. Viene ya el reino de Dios. Ya estás próxima a la venida del Señor Jesucristo. Así que hay una invitación de Dios para ti. ¿A qué? A que te arrepientas, a que dejes ese pecado, a que dejes esa vida vana y vacía, a que te acerques a Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Sí. Y segundo, que creas. Son esas dos condiciones para la salvación: el arrepentimiento y la fe. Sí. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no nos arrepentimos, lo único que nos espera son las consecuencias del pecado, que es el juicio, la separación eterna de Dios.
El Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. Hay perdón para el pecador. Hay esperanza para aquel que cree que todo está perdido. Hay esperanza. Jesucristo te hace esa invitación. Arrepiéntete y cree. Cree en Él, que Él es el único que te puede salvar. Te mando un cordial abrazo de Año Nuevo. Que el Señor te bendiga.